Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. La lección prohibida. La sala de instrucción 7C de la Academia Galáctica de Ética Militar estaba sumida en un silencio absoluto. Las paredes metálicas, cubiertas de paneles de datos y pantallas holográficas, reflejaban el resplandor azuloso de la proyección central que flotaba en medio del aula. Las sillas estaban alineadas con precisión matemática, ocupadas por estudiantes de más de 30 especies diferentes, todos enfundados en uniformes grises de entrenamiento, rígidos como estatuas, expectantes ante lo que se presentaría ese día. La clase se titulaba Errores éticos en conflictos multiespecie, pero los alumnos sabían que era más que una lección teórica. El instructor habitual no apareció. En su lugar, la puerta se deslizó con un zumbido suave y entró una silueta que solo se veía en las noticias clasificadas, la inteligencia holográfica docente del Consejo Interestelar, versión 9.3. Su forma era la de una mujer joven, de rostro inexpresivo y voz modulada. Su figura luminosa flotaba sobre el estrado mientras comenzaba a hablar sin preámbulos ni cortesías. Declaró que ese día revisarían archivos desclasificados de la Guerra del Borde, un conflicto tan brutal que muchos mundos prohibieron su reproducción en medios públicos. La imagen cambió abruptamente. Las luces de la sala se atenuaron y el silencio se hizo más denso. Las pantallas mostraron paisajes devastados, ciudades reducidas a cenizas, campos de cuerpos apilados, y gritos mudos que aún parecían escucharse a través del vacío del tiempo. La IA relataba los hechos con fría objetividad, sin emoción ni juicio. Cada escena iba acompañada de un número de identificación, ubicación estelar y fecha exacta. Todo documentado con la precisión con la que se registra un crimen de laboratorio. Y entonces, algo sucedió. Una figura comenzó a repetirse en varias grabaciones. Al principio, era solo una sombra, una silueta entre escombros. Luego, un rostro medio cubierto por una máscara táctica. Más adelante, una imagen nítida de un humano, de pie entre cadáveres de enemigos y aliados, empapado en sangre, sosteniendo un arma que ya no funcionaba, con una mirada perdida en la nada. Los murmullos comenzaron como un leve zumbido, pero se propagaron como una corriente eléctrica entre los pupitres. Los ojos se movieron al unísono, todos girándose hacia la misma dirección. Hacia la última fila, cerca de la salida de emergencia, donde un humano recién incorporado se mantenía inmóvil, con el rostro en penumbra. Era el nuevo estudiante. Su nombre era Calen Bass. Había sido transferido apenas una semana antes desde la estación de instrucción auxiliar de ZK. No hablaba mucho. No socializaba. Nadie conocía detalles sobre él, salvo que era humano y que su ingreso fue autorizado por el Alto Consejo en persona, un hecho inusual para cualquier especie, y aún más para una considerada en evaluación tras los eventos del pasado siglo galáctico. Los ojos de todos estaban ahora sobre él. El holograma, ajeno al cambio de atmósfera, continuaba proyectando imágenes. En la pantalla principal, una nueva secuencia mostraba un asalto coordinado sobre un enclave rebelde. Explosiones, fuego cruzado, caos. Y allí estaba él otra vez. Más joven, más delgado, pero claramente el mismo. Corriendo hacia una barricada, disparando con precisión quirúrgica, arrojando un explosivo de energía y luego arrastrando a un camarada herido bajo una lluvia de proyectiles. Uno de los estudiantes, un cadete de la especie Zorkel, susurró lo suficiente fuerte como para ser escuchado por todos. Ese es, él. La IA se detuvo por primera vez. Detectó la anomalía en el comportamiento grupal. Analizó el silencio tenso, las frecuencias cardíacas elevadas, la mirada fija de casi todos los presentes hacia un solo punto. Ajustó su discurso. ¿Existe una relación personal entre alguno de los asistentes y los individuos mostrados en los archivos?, preguntó con su voz neutra, aunque ahora con un leve matiz de interés lógico. Calen se puso de pie. No dijo nada. Simplemente caminó hacia el frente del aula. Sus pasos resonaban como martillazos en la conciencia de cada estudiante. El silencio era tal que se podía escuchar la respiración contenida de un cadete de pulmón múltiple. Se detuvo justo bajo la proyección del archivo que lo mostraba a él en combate. Levantó la vista y observó la imagen como si fuera un extraño. La IA lo escaneó de inmediato y confirmó la coincidencia biométrica con un 99,98% de precisión. Confirmado.
Presencia del individuo identificado como Calen Bass en múltiples archivos históricos de la Guerra del Borde. Algunos se apartaron de sus asientos. Otros se quedaron clavados, sin saber si estaban ante un criminal de guerra o ante una leyenda malinterpretada. Calen finalmente habló. Ese archivo está incompleto. Su voz era grave, con una calma que resultaba más perturbadora que cualquier grito. Miró a los estudiantes, uno por uno, como si evaluara su capacidad de comprender lo que iba a decir. Lo que muestran ahí, no es lo que ocurrió. No del todo. No como creen. La IA solicitó permiso inmediato para iniciar protocolo de seguridad. La sala se bloqueó automáticamente. Se sellaron puertas, se activaron sensores y campos de inhibición. Ningún dispositivo de grabación funcionaba ya. El aula se convirtió en una cápsula cerrada para la verdad. Uno de los cadetes de la especie Viren levantó la voz. ¿Por qué estás aquí? ¿Quién te dejó entrar a esta academia? Calen no respondió de inmediato. Se giró lentamente, observando la proyección de su rostro una vez más. Porque alguien no quiere que sepan toda la historia. Y yo, ya estoy cansado de callar. Y con eso, el silencio volvió a apoderarse del aula. Pero no era el mismo silencio. Era uno denso, cargado de sospechas, preguntas y una verdad a punto de estallar. Un silencio que marcaba el inicio de algo más grande. De algo inevitable. El archivo vivo. La cápsula de seguridad seguía sellada. En el interior del aula 7C, nadie se atrevía a moverse. La figura de Calen Bass, ahora al frente, parecía tan inamovible como una estatua antigua frente al juicio de generaciones enteras. El holograma docente flotaba en silencio, evaluando la situación con millones de cálculos por segundo, pero incapaz de tomar una decisión que no estuviera autorizada por un protocolo superior. Fue entonces cuando se activó la señal de emergencia nivel ámbar. Las luces parpadearon brevemente, y una voz metálica invadió el sistema de sonido. Acceso autorizado. Comandante Irixa en camino. 5 minutos después, la puerta blindada se abrió con un gemido seco. La comandante de la estación académica, Irixa Tal, una Keldari de sexta línea de cristal, entró con paso firme, flanqueada por 2 centinelas automáticos. Su rostro, formado por placas móviles de obsidiana sintética, no mostraba emociones, pero su sola presencia impuso orden inmediato. Cada estudiante volvió a su asiento sin que nadie lo ordenara. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con voz amplificada por implantes sónicos. El holograma docente proyectó en un segundo el resumen completo de la clase, los archivos mostrados, la identificación positiva de Calen, y su declaración posterior. Irixa leyó sin parpadear, aunque su núcleo interno osciló con una frecuencia que delataba un conflicto interno. Cadete Bass, dijo finalmente, acompáñeme. Ahora. Calen no protestó. Caminó en silencio junto a ella hasta salir del aula. Los estudiantes lo siguieron con la mirada, como si se llevaran consigo el eco de algo prohibido. Las puertas se cerraron detrás de ellos, y el aula 7C volvió a sumirse en una tensión densa, como si la verdad hubiese abierto una herida que aún no sabían cómo cerrar. Pero no todos estaban dispuestos a dejarlo ir. Alec, un cadete de la especie niboriana, de sangre fría y visión dual, se levantó en cuanto la puerta se selló de nuevo. Lo conocí en la estación ZK, dijo en voz baja. Lo vi en acción, y no era un asesino. El comentario activó una cascada de susurros. La mayoría nunca había escuchado más que rumores sobre los humanos. Su historia había sido ocultada durante décadas. Algunos decían que eran monstruos de guerra. Otros, que habían sido víctimas de conspiraciones galácticas. Pero lo que acababan de ver no era un mito. Era un hecho. Y estaba sentado entre ellos desde hacía días. Mientras tanto, en el despacho de la comandante, Calen se encontraba frente a una pantalla negra. Sin luces. Sin registros. Un espacio de aislamiento donde solo se permitían verdades. ¿Por qué no informaste tu identidad real?, preguntó Irixa sin rodeos. Calen respondió con frialdad. No me lo pidieron. Eres el único superviviente del Escuadrón Rojo. Estás registrado en múltiples archivos como Sujeto Omega. Has sido declarado muerto 3 veces en 3 sectores distintos. ¿Qué estás haciendo en una academia militar? Aprendiendo. Irixa se inclinó hacia adelante.
¿Aprendiendo o vigilando? Depende de quien me haga la pregunta, respondió Kallen con una leve sonrisa. La comandante lo observó largo tiempo. Luego, activó una secuencia cifrada. La pantalla negra se encendió, revelando un archivo bloqueado con acceso nivel alfa. Lo abrió sin palabras, dejando que Kallen y los sensores biométricos de la sala validaran la identidad. Allí estaban, los archivos completos. No los editados. No los filtrados. La historia real de la Guerra del Borde. En ellos, Kallen aparecía una y otra vez, sí, pero no como verdugo. En muchas ocasiones, rescataba a civiles, impedía ejecuciones, se enfrentaba a sus propios superiores. En una grabación particularmente brutal, se lo ve desarmando a un general aliado que intentaba detonar una colonia inocente para cubrir su retirada. La comandante apagó el archivo. Esto fue sellado por el Consejo Supremo. Y sin embargo, tú lo estás viendo, dijo Kallen. Silencio. ¿Qué quieres? La verdad. Irixa se reclinó en su asiento. Estaba atrapada entre la obediencia y la lógica. Porque lo que había visto no podía ignorarse. Y porque había otras fuerzas que se movían en la sombra. Mientras tanto, en el aula, los estudiantes no se quedaron quietos. Una de ellas, Lisari, de la especie Elorit, una empática con capacidad de absorción emocional, se acercó al estrado y tocó el panel de control holográfico. Aunque estaba bloqueado, sus sensores le permitieron replicar parcialmente las emociones grabadas en los vídeos. Lo que sintió la dejó sin aliento. Miedo, desesperación, rabia, pero también protección, sacrificio, duelo. Y en el centro, una figura humana, que no mataba por odio, sino por necesidad. Por otros. Por sobrevivir. Ella retrocedió, temblando. Nos mintieron. Alec asintió. Vamos a encontrar lo que ocultaron. Todo. En cuestión de horas, un grupo informal de cadetes comenzó a escarbar en los sistemas internos, buscando registros, notas, grabaciones que pudieran probar lo que sospechaban. Lo que Kallen no decía, pero insinuaba con su sola presencia. Que había sido parte de algo mucho más grande. Y que esa guerra no era solo una guerra de territorios, sino de verdades. Esa noche, mientras todos dormían, Alec interceptó una transmisión cifrada que no debía existir. Provenía de la estación orbital secundaria, clasificada como inactiva desde hace 5 años. El mensaje era claro. Kallen Voss identificado, protocolo de eliminación reactivado. Alec no dudó. Grabó el mensaje y corrió hacia los dormitorios. Lo que había comenzado como una clase de historia, ahora era una carrera por la supervivencia. Y por la verdad. Kallen no era solo un archivo viviente. Era un testigo incómodo. Y alguien muy poderoso acababa de recordar que aún seguía vivo. La verdadera historia de Kallen Voss. La noche había caído sobre la estación académica, pero el descanso no llegaba. Una tensión eléctrica atravesaba los pasillos metálicos, las plataformas de entrenamiento, incluso los laboratorios silenciosos. En los dormitorios de la sección C, varios estudiantes se reunían en secreto, con sus uniformes arrugados, rostros pálidos y mentes aceleradas. Alec sostenía el pequeño proyector portátil con las manos temblorosas. La transmisión interceptada aún brillaba en el aire, una orden de eliminación. No era una simulación. No era un ejercicio. Era real. Y tenía el nombre de Kallen Voss grabado en letras rojas. ¿Quién demonios activa un protocolo de ejecución dentro de una academia militar? Preguntó una cadete Zayari, su voz tensa. Alguien que no quiere que Kallen hable, respondió Alec. O que viva lo suficiente para hacerlo. Mientras tanto, en un sector aislado de la estación, Kallen no dormía. Estaba solo en una pequeña sala de entrenamiento, sus puños envueltos en vendas, golpeando con precisión una bolsa de impacto reforzada. Cada golpe resonaba como un eco de su pasado. Cada respiración era una batalla interna entre el silencio y la necesidad de hablar. El zumbido de la puerta lo hizo detenerse. Giró levemente. No se sorprendió al ver a la comandante Irixa Tal entrar sola. Recibí la misma transmisión que tu amigo interceptó, dijo ella sin rodeos. Kallen no reaccionó. Solo limpió el sudor de su frente y esperó. El protocolo de eliminación no fue emitido por esta estación. Viene del núcleo central de seguridad estratégica. Eso está por encima de mi autoridad.
Siempre lo estuvo, respondió Kallen, bajando los brazos. Irixa se acercó lentamente. Lo que vi en esos archivos no concuerda con lo que nos enseñaron. ¿Qué pasó realmente en Eroxis? ¿Por qué apareces en cada registro clave de los conflictos del borde? Kallen respiró hondo. Luego habló, por primera vez, sin reservas. Porque yo estuve allí. En todos. Porque fui parte de una unidad que no existía oficialmente. Porque nos crearon para hacer el trabajo que otros no podían, o no querían hacer. El silencio en la sala se volvió aún más denso. ¿Una unidad secreta? No exactamente. Nos llamaban los innombrables. Cuando la guerra se volvió tan sucia que ni siquiera los drones tácticos aceptaban las órdenes, enviaban a humanos. Nos decían que teníamos libertad operativa total. Sin informes. Sin supervisión. Éramos fantasmas. Irixa lo observaba con una mezcla de horror y fascinación. ¿Y qué pasó? Kallen apretó los puños. Nos usaron. Nos traicionaron. En Eroxis, se suponía que íbamos a evacuar a civiles antes de que cayera la bomba estelar. Pero el alto mando ordenó eliminar toda la zona. Querían que pareciera que fue un ataque enemigo. Una excusa para justificar la ocupación de los recursos minerales. Yo no obedecí. La comandante se mantuvo en silencio. Deserté. Saqué a los civiles. Pero ya era tarde. El bombardeo cayó igual. Solo sobrevivieron unos pocos. Y a mí me declararon muerto, oficialmente. ¿Y después? Me oculté. Cambié de identidad. Intenté desaparecer. Pero cuando supe que la Academia Galáctica enseñaba nuestra historia como si fuésemos monstruos, decidí volver. A mi manera. Irixa se giró. Caminó lentamente por la sala. Esto es más grande que tú. Si todo lo que dices es cierto, entonces hay cientos de archivos falsificados. Décadas de historia manipulada. Lo sé, dijo Kallen. Por eso vine. Mientras tanto, en los niveles inferiores de la estación, los estudiantes que apoyaban a Kallen lograron abrir un acceso oculto a la red de inteligencia inactiva. Entre los datos enterrados, encontraron algo inesperado, grabaciones de las comunicaciones internas del alto mando durante la Guerra del Borde. En una de ellas, una voz autoritaria dice claramente: el operativo VAS ha desobedecido. Procedan con el encubrimiento. Inicien campaña de desinformación visual. Las pruebas eran irrefutables. Alec no lo dudó. Enviaron la grabación a todos los sistemas de la estación con protocolo de denuncia abierta. En menos de un minuto, los pasillos vibraban con las notificaciones. Monitores se encendían. Las caras de los instructores cambiaban. Y por primera vez en años, el nombre de Kallen Bass era asociado no con crímenes, sino con una verdad peligrosa. La comandante recibió la señal de alerta justo cuando se disponía a enviar a Kallen a protección sellada. ¿Qué hiciste?, preguntó, mirando la transmisión. Kallen levantó la mirada, sin rastro de arrepentimiento. Lo que debía hacerse. La estación se convirtió en un caos controlado. Cadetes divididos entre los que seguían las órdenes y los que abrían los ojos por primera vez. Instructores que pedían respuestas. Comunicaciones interceptadas. Escuadrones de contención enviados a áreas donde no había conflicto. Y en medio de todo, la historia, por fin, comenzaba a salir a la luz. Kallen fue llevado a una sala segura. Pero no como prisionero, sino como testigo principal. El Consejo Supremo exigió su extradición inmediata. Pero la comandante Irixa, respaldada por más de la mitad de la Academia, se negó. No entregaremos a alguien que ha sido condenado por decir la verdad, declaró ante la Red Galáctica. Esa frase recorrió millones de terminales en cuestión de horas. Y por primera vez en generaciones, el relato oficial sobre los humanos comenzó a tambalearse. No como monstruos. No como amenazas. Sino como víctimas. Y quizá, como héroes silenciados. Clase de supervivencia real. La estación académica, construida originalmente como un bastión de entrenamiento en las afueras de la órbita del sistema Kaltir, jamás había activado el protocolo de asalto interno. Era una función heredada de las antiguas estaciones de guerra, mantenida solo por precaución, un vestigio de tiempos oscuros que nadie creía necesarios en una academia moderna. Hasta ahora.
Todo comenzó con un parpadeo en la energía principal. Un segundo de oscuridad bastó para que el sistema de defensa entrara en alerta. Luego, los sensores comenzaron a emitir avisos. Actividad no autorizada en el sector externo 17. Interferencias electromagnéticas en el hangar secundario. Movimientos térmicos no registrados en las compuertas selladas desde hacía años. El primer estallido ocurrió sin advertencia. Una explosión controlada que despresurizó parcialmente el ala este. Las compuertas de emergencia se cerraron al instante, pero los informes llegaron en cascada. Infiltración externa confirmada. El enemigo no era otro escuadrón de entrenamiento. No eran piratas. No era un accidente. Era una fuerza especializada, sin marcas visibles, sin señales identificables. Silenciosos, rápidos, letales. Unidades biomecánicas, humanoides modificados, armas de energía negra. No venían a conquistar. Venían a eliminar. En la sala de mando, la comandante Irixa recibió los reportes sin pestañear. Sus algoritmos internos lo confirmaban, era un ataque quirúrgico. Estaban buscando algo. O alguien. No hubo tiempo para evacuar. No hubo tiempo para pedir refuerzos. Pero sí hubo tiempo para tomar una decisión. Calen Bass fue liberado de su cápsula de aislamiento en cuanto se desactivó el sistema de seguridad de su celda. No preguntó por qué. No pidió un arma. Solo caminó directo al núcleo central de control táctico, donde el caos comenzaba a desbordar a los oficiales. Todos lo miraban con una mezcla de miedo y necesidad. Calen no dio discursos. No pidió permiso. Se inclinó sobre la mesa táctica, examinó los mapas de la estación, observó las rutas de infiltración, analizó el patrón de avance del enemigo, y comenzó a dar órdenes. La comandante lo dejó hacer. Porque sabía que nadie más en ese lugar estaba preparado para lo que estaba por venir. Desactiven los corredores automáticos. Fuerza manual en todas las puertas internas. Usen los módulos de ventilación como rutas de contraataque. No intenten contenerlos, golpéenlos desde atrás, donde no lo esperan. La voz de Calen era clara, cortante. Y movilicen a los cadetes más rápidos. Ellos conocen mejor que nadie el interior de esta estación. Úsenlos como guías de guerra. Los instructores dudaron al principio. Pero pronto entendieron. Calen no estaba improvisando. Estaba recordando. Mientras tanto, en los pasillos oscuros de la sección técnica, Lisari, Alec y otros cadetes que habían descubierto la verdad sobre Calen se encontraban atrapados entre dos compuertas cerradas. Habían sido enviados a evacuar a los técnicos de soporte, pero los enemigos habían cortado las rutas principales. Escucharon los pasos. No metálicos, no apresurados. Eran como zumbidos líquidos, movimientos perfectos, sin vibración. Una sombra se deslizó cerca de ellos. Luego otra. Se prepararon para luchar, pero sus armas estándar no funcionaban. Los atacantes estaban protegidos contra tecnología convencional. Fue Lisari quien entendió primero. Recordó las grabaciones. Recordó a Calen lanzando cargas magnéticas en Eroxis. Y entonces, improvisó. Arrancó un panel del suelo. Usó un cable de energía directa. Cargó su arma manualmente con energía no regulada. Y disparó. El impacto fue brutal. El enemigo cayó. Los otros retrocedieron, sorprendidos. La resistencia había comenzado. En otras partes de la estación, las órdenes de Calen se ejecutaban con precisión. Cada grupo de cadetes se movía como enjambres tácticos. No eran soldados formados. No eran veteranos. Pero conocían cada centímetro de su academia. Y bajo la dirección de alguien que había vivido la guerra real, se convirtieron en una fuerza que los invasores no esperaban. Las cámaras de seguridad captaron todo. Calen, liderando desde el frente, se enfrentó directamente a 3 enemigos en el nivel 9. Sin arma. Solo con sus manos. Se movía como un depredador entrenado. Cada golpe era definitivo. Cada movimiento, letal. En uno de los enfrentamientos, un infiltrado lo reconoció. Objetivo visual confirmado. Es él. Pero no hubo tiempo para que lo eliminaran. Fue él quien los borró. Cuando el combate alcanzó el núcleo de comunicaciones, la comandante Irixa se vio obligada a decidir. Podía usar la carga de autodestrucción,
una opción extrema diseñada para evitar la toma hostil de la estación. Pero eso significaba sacrificar a todos. Kallen se opuso. Dame 5 minutos. Solo necesito 5. Ella se los dio. Y en esos 5 minutos, Kallen ejecutó una maniobra imposible. Atrajo a los enemigos al pasillo principal de evacuación, bloqueó ambos extremos, liberó presión interna, y luego encendió el núcleo de gravedad inversa. Los cuerpos enemigos fueron destrozados por fuerzas que ningún blindaje podía resistir. El ataque terminó. La estación sobrevivió. Pero no sin cicatrices. Cadetes heridos. Instructores caídos. Sistemas dañados. Verdades expuestas. Cuando los sistemas volvieron a la normalidad, los sensores identificaron los restos de los invasores. Eran soldados modificados genéticamente. Creaciones del mismo programa que había usado a Kallen. Proyectos cancelados oficialmente décadas atrás. Pero seguían existiendo. Y alguien los había enviado a terminar lo que no pudieron borrar de los archivos. La comandante Irixa reunió a los supervivientes. Kallen estaba cubierto de heridas, pero de pie. Y ante todos, dijo solo una frase. Bienvenidos a la clase de supervivencia real. Juicio o leyenda. La estación académica aún olía a ozono quemado y metal fundido. Las compuertas externas estaban selladas, los sistemas de soporte apenas mantenían el equilibrio térmico, y las paredes internas lucían cicatrices negras donde antes había paneles lisos e inmaculados. El ataque había terminado, pero el eco del horror seguía presente en cada rincón, en cada mirada. La comandante Irixa Tal no durmió en las siguientes 36 horas. Tampoco lo hizo Kallen Bass. Ambos sabían que la supervivencia de la estación era apenas el comienzo. La verdadera batalla, ahora, era de palabras, verdades, y decisiones que sacudirían el núcleo del Consejo Galáctico. El archivo con las pruebas de traición, manipulación histórica y crímenes encubiertos había sido preparado con extremo cuidado. Incluía imágenes sin editar, grabaciones de audio interceptadas, testimonios visuales de sobrevivientes de Eroxis, y el documento sellado del operativo Innombrables. El nombre de Kallen aparecía en cada hoja, a veces como soldado, otras como traidor y finalmente, como testigo. La solicitud de juicio llegó desde la Cámara de Ética del Consejo Galáctico en menos de 24 horas. No fue una invitación. Fue una orden. Una nave diplomática de emergencia descendió sobre la plataforma fracturada de la estación. 3 jueces del Alto Tribunal de Conflictos llegaron acompañados de sus asistentes y 2 custodios armados. No saludaron. No dieron explicaciones. Solo pidieron que Kallen Bass compareciera. La sala de audiencias fue improvisada en el hangar 1, único espacio aún funcional y con capacidad para transmitir a todas las estaciones del anillo exterior. Asistieron más de 1000 estudiantes, oficiales, técnicos y miembros del personal. El resto observó en silencio desde terminales remotos. Las especies más poderosas de la galaxia estaban atentas. No porque respetaran al humano, sino porque temían lo que podía decir. El juicio no tuvo jurado. Tampoco defensores. El Consejo no lo consideraba un proceso legal, sino una revisión ética. Comenzaron mostrando las grabaciones de los archivos filtrados por los estudiantes. Imágenes crudas. Explosiones. Cuerpos mutilados. Niños salvados a última hora. Una figura humana apareciendo una y otra vez, desobedeciendo órdenes, arriesgando su vida, siendo testigo de lo que nunca debió ocurrir. Luego interrogaron a Kallen. Él no bajó la mirada. Contó lo que ya había dicho a Irixa. Pero esta vez, con más detalles. Explicó cómo fue reclutado, entrenado, asignado a misiones sin supervisión, obligado a presenciar ejecuciones de civiles, manipulado para encubrir operaciones sucias disfrazadas de victorias limpias. Confesó cada acción, cada decisión, cada error. No pidió perdón. Tampoco justificó. Solo dijo la verdad. Fui parte de algo oscuro. Pero elegí no ser parte del engaño. Elegí proteger. Elegí hablar, cuando todos querían que me callara. Uno de los jueces, de la especie Tendar, conocidos por su rigidez y odio hacia los humanos, se inclinó hacia él. ¿Por qué no desapareciste? Pudiste haber vivido en las sombras el resto de tu vida. Kallen respiró hondo. Porque ustedes siguen enseñando una mentira.
Porque cada generación que estudia esos archivos aprende a odiarnos sin saber por qué. Porque hay niños que ven mi rostro en los vídeos y creen que soy el villano. Y porque la única forma de romper ese ciclo es mostrar quién soy de verdad. El silencio que siguió fue más que incómodo. Fue histórico. La comandante Irixa se puso de pie. Sin pedir permiso. Sin esperar turno. Soy responsable de liberar al cadete Bass durante el ataque. Lo hice sabiendo quién era. Lo hice porque vi de lo que era capaz. Y porque sin él, ninguno de nosotros estaría aquí para dar testimonio. Los jueces le ordenaron que regresara a su asiento. Ella no lo hizo. Y si van a condenarlo por sobrevivir, por luchar, por no obedecer una orden injusta, entonces deberán condenarnos a todos los que lo ayudamos. Porque lo volveríamos a hacer. Un murmullo recorrió la sala. Cadetes, oficiales, incluso un par de instructores veteranos se pusieron de pie uno por uno. No hablaron. No gritaron. Solo se pusieron de pie. Con él. La sala se volvió un océano de silencio y firmeza. Los jueces se retiraron por 2 horas para deliberar. Durante ese tiempo, nadie se movió. Nadie habló. Ni siquiera los sistemas automáticos emitieron sonido. El universo pareció detenerse. Cuando volvieron, el juez central tomó la palabra. Hemos revisado los hechos. Las pruebas. Las consecuencias. El testimonio. Y hemos tomado una decisión. El archivo visual se proyectó en todas las terminales galácticas autorizadas. Calen Bass queda absuelto de todos los cargos. Se reconoce su papel en la preservación de vidas civiles, la exposición de crímenes de guerra, y la protección de esta instalación durante el ataque reciente. Sin embargo, hubo un leve temblor. El Consejo no puede permitir que se convierta en un símbolo de rebelión. Por lo tanto, quedará bajo observación permanente. No podrá abandonar el espacio académico sin autorización expresa. No será expulsado. Pero tampoco será libre del todo. La frase flotó en el aire como una sentencia incompleta. Calen no reaccionó. Solo murmuró. Eso no importa. La verdad ya no está encerrada. Y tenía razón. Porque mientras hablaban, mientras deliberaban, mientras intentaban contenerlo, millones de terminales en los sistemas exteriores reproducían su testimonio. Cadenas de información libre lo replicaban. Sociedades académicas lo estudiaban. Jóvenes lo compartían. El símbolo que el Consejo temía, ya había nacido. Calen Bass no era un prisionero. Era una leyenda. La lección humana. La estación académica no volvió a ser la misma. No porque sus muros hubieran sido reconstruidos con aleaciones más resistentes, ni porque los protocolos de seguridad fueran reprogramados para anticipar ataques quirúrgicos. Sino porque algo más profundo había cambiado. El nombre de Calen Bass ya no era un susurro prohibido, ni una entrada borrada en los archivos del Consejo Galáctico. Era una conversación inevitable, un punto de inflexión en cada clase de ética, una figura en cada debate de historia militar moderna. Algunos lo veían como una amenaza velada. Otros, como una inspiración inesperada. Pero nadie, ni siquiera sus detractores más fervientes, podía ignorarlo. Durante semanas, permaneció en la estación, no por obligación, sino por elección. No habló con reporteros, ni buscó popularidad. Pasaba los días entrenando con los cadetes más jóvenes, ayudando a reparar los sectores dañados tras el ataque, o simplemente sentado en el jardín de gravedad artificial, mirando las estrellas a través del domo de observación. Allí fue donde Lisari lo encontró una noche, bajo el cielo simulado que imitaba la constelación humana de Orión. La Cámara de Estudios Éticos acaba de actualizar el currículo, dijo ella, acercándose sin hacer ruido. Calen no se giró. Solo escuchaba. El archivo de Eroxis ahora incluye tu testimonio. Ya no apareces como el verdugo. Tampoco como víctima. Solo como lo que fuiste, alguien que decidió pensar por sí mismo. Calen asintió levemente. Eso es más peligroso que cualquier arma, susurró. Lisari se sentó junto a él. ¿Qué vas a hacer ahora? Él tardó en responder. No lo sé. Pero no pienso desaparecer. Hay demasiadas cosas que aún no se han contado. Demasiadas historias como la mía, sepultadas. En ese momento, la luz ambiental se apagó suavemente y el domo proyectó imágenes de distintos mundos,
desiertos de Cygnis, ciudades flotantes de Enecura, los glaciares de Borax. Eran parte del programa nocturno educativo, pero esa noche parecía diferente. En la academia, las clases también cambiaron. Ya no se hablaba de la guerra como una sucesión de victorias gloriosas o fracasos ajenos. Se analizaban decisiones morales, contextos borrados, errores aceptados. La comandante Irixa promovió la creación de una nueva asignatura, la lección humana, una reflexión interdisciplinaria sobre los conflictos donde la verdad fue la primera baja. Kallen fue invitado a hablar en la primera sesión. Entró sin uniforme, sin armas, sin proyecciones previas. Solo él, de pie frente a más de 200 estudiantes. Esperaron un discurso heroico. Esperaron frases lapidarias. Pero lo que obtuvieron fue otra cosa. No vengo a decirles que hice lo correcto, comenzó, con voz serena. A veces ni yo lo sé. Lo que hice fue elegir. En un momento donde todos esperaban que obedeciera, yo me detuve. Pensé. Dudé. Y actué distinto. Eso fue todo. Hizo una pausa larga. Me entrenaron para luchar, pero no para cuestionar. Me enviaron a defender valores, pero me pidieron que los sacrificara. Fui un soldado. Pero también fui un ser humano. Y eso no siempre es compatible con los protocolos. La sala permaneció en silencio absoluto. Si algo deben recordar de todo esto, continuó, es que no hay verdad más peligrosa que la que incomoda a los poderosos. Y que nadie les enseñará a reconocerla. Tendrán que encontrarla ustedes mismos. Y cuando la vean, deberán decidir si tienen el valor de sostenerla. No hubo aplausos. Ni preguntas. Solo miradas llenas de algo más antiguo que cualquier ley, respeto. Días después, una nave civil partió desde la estación con destino incierto. Kallen no informó a nadie. Solo dejó una carta. No pertenezco a esta estructura, pero tampoco huyo. He sembrado lo suficiente. Lo que venga después, será de ustedes. Y así se fue. No hacia la oscuridad, sino hacia un nuevo comienzo. Mientras tanto, en mundos lejanos, comenzaron a surgir informes. Testimonios. Imágenes. Archivos ocultos. Otros soldados. Otras verdades. El nombre de Kallen Bass se convirtió en la chispa de una era de revisión histórica. Algunas naciones galácticas lo prohibieron. Otras lo incluyeron en sus monumentos de reconciliación. Los debates se multiplicaron. Los libros se reescribieron. Los antiguos comandantes se pusieron nerviosos. Pero ya era tarde. Porque la verdad no se puede desclasificar una vez que ha sido vista. Y porque una sola voz, en el momento correcto, puede resonar más que 1000 disparos. Kallen no fue una leyenda por lo que hizo en la guerra. Lo fue por lo que se atrevió a hacer cuando todos callaban. Y esa fue la lección humana.